tenerle miedo a la represión. Bueno, que vaya y te cagamos a palo. A ver si después tenés miedo o no tenés miedo. Yo creo que los mayores que estaban ahí tenían miedo. No haya muertos, se lo vamos a volver a pasar a Adorni, alentando la represión y diciendo no hay que tenerle miedo a la represión. Son unos cagones, 5 o 6 tipos armados pegándole a un viejo en el piso. En mi barrio, cuando el tipo estaba en el piso, aunque sea uno contra uno, no se le pega. Y jamás 2 personas con uno. Un tipo armado, se juntan 5, le pegan en el piso. La cobardía de la Policía Federal de Bullrich. Cobardes, cagones son. Cagones son. Ayer dijo Adorni que estaba bueno reprimir. No entendí bien qué quiso decir. No hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a la represión. Se cruzó con un periodista en conferencia de prensa, el periodista Gustavo Aguará, que él estaba, aparte es una persona mayor, digamos, Gustavo, y justamente, bueno, le daba ese tipo de... Le explicaba que no hay que golpear, digo, podés ordenar sin golpear. Bueno, se generó un cruce con el vocero presidencial y le sacó uno de los títulos del día, que fue no hay que tenerle miedo a la represión, que ahora a lo mejor permitime que lo voy a mostrar esto y lo seguimos. Dale, ponelo cuando dale, ponelo. Sí, la ley hay que cumplirla, y si cumplir la ley implica utilizar la fuerza pública para, por ejemplo, ordenar el corte de una calle o el incumplimiento de la ley por parte de los manifestantes, no veo cuál es el inconveniente. Que no le pegan a la gente. No hay que tener miedo a la represión. Hay que tener miedo a los que incumplen la ley. Tremenda esa frase. Bueno, a ver, no hay que tenerle miedo a la represión. Bueno, que vaya y te cagamos a palo. A ver si después tenés miedo o no tenés miedo. Yo creo que los mayores que estaban ahí tenían miedo. Está bien tener miedo, es lógico. Claro, la policía no. Sí. Adorni claramente se siente del lado de la policía en ese episodio. Pero aparte Adorni habla de los que incumplen la ley. Yo que recuerde, todavía no lo sacaron de la Constitución el derecho a huelga. O sea, no sé si esta gente leyó la Constitución, pero el derecho a huelga está. Tampoco sacaron el derecho a protesta. Están acostumbrando a los ciudadanos argentinos a que protestar está mal. Está en la Constitución protestar. Sí, hoy esa canchereada puede pasar de Adorni, un poco para su público, respaldado por algunas encuestas que le llegan donde Bullrich mide bien y toda esta cosa mide bien. Yo creo que la historia lo va a poner en su lugar. Me parece que esto ahora esta canchereada pasa, decirle no hay que tenerle miedo a la represión. Creo que esta frase que le sacó ayer el periodista Gustavo Aguará va a cobrar mucha fuerza en un tiempo. Hay que esperar, el tiempo después todo lo acomoda. Hoy es una canchereadita que se viraliza en redes, que el grupo del equipo cuando haya muertos se lo vamos a volver a pasar a Adorni, alentando la represión y diciendo no hay que tenerle miedo a la represión. Exactamente. Hoy es una canchereada del vocero presidencial que gira por las redes, que los libertarios se envalentonan, pero la historia pone todo en su lugar y estas palabras después van a tomar otra relevancia. Hay que ser cuidado con las palabras. Bueno, el vocero eligió este camino, pero después el tiempo va a poner todo en su lugar. Para ir redondeando, salió una nota de Página 12 ayer que dice que el hermano de Adorni lo tomaron en el Ministerio de Defensa, le pagaron 2 millones de pesos y a los 2 meses lo ascendieron y le pagan 4. Sí. 4 millones de pesos gana el hermano de Adorni. Digo porque a la gente de la ciudad, que aparentemente le cae bien, se supone que no le gustaban los ñoquis. Y el tipo puso al hermano. Tiene 3 familiares. Ya puso 3 familiares en el Estado. Sí, hay una nota de Clarín. Hay una nota del diario Clarín, insisto, de hace poquito más de un mes, que nombra a todos los familiares de la familia Adorni que están en el Estado. Y el gobierno se va convirtiendo en un régimen fascista. Un régimen que va a la justicia para no entregar comida a los comedores, mientras la gente se muere de hambre, porque se duplicó la indigencia, que le niega los medicamentos a la gente que tiene cáncer, que dice directamente que le va a sacar el Estado, es decir, a los jubilados, porque el 60% del gasto del Estado es los jubilados, para darle a los empresarios, que dice en su vocero, en el vocero presidencial, que no hay que tenerle miedo a la represión, es decir, alienta a la represión, y por segunda vez en una semana cagaron a palo a los mayores de este país, a los jubilados. Los reprimieron ferozmente. Hace falta muchas cosas para que se instale un régimen autoritario, fascista. Entre ellos la complicidad, el miedo, el amiguismo, los negocios. Nos preguntábamos
en los últimos tiempos, ¿cuánto va a aguantar la sociedad cagándose de hambre? Ahora la pregunta es, ¿cuánto va a aguantar la sociedad mirando por tele cómo le pegan a nuestros mayores? Habla mucho de un país, cómo se trata a los mayores. Hubo unos cuantos políticos que fueron ahí y a la noche eran escrachados por los canales de televisión como que ellos habían generado la violencia. Entre los cómplices que necesita a esos comunicadores espantosos que son capaces de decir, mientras muestran a cámara como cagan a palo los viejos, que fueron incidentes y que los fueron atacados, son la policía. Si se dejan pasar estas cosas, pronto vamos a estar ante un régimen autoritario que no permita ningún tipo de libertad, que nos reprima brutalmente y nos deje sin esa libertad que ellos promueven. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería que lo viéramos juntos, los videos juntos, que lo vea el público que está en YouTube, que lo veamos nosotros y que lo vayamos comentando, y espero los comentarios de ustedes, e invito a los que están en radio a que los vean porque hay que verlos. Hay que verlos. Hay que ver lo que le hicieron anoche a personas de 70 años, de 80 años, las fuerzas de Patricia Bullrich, que ya directamente, claramente es una fascista. La culpa la tiene la sociedad que le perdonó a Patricia Bullrich los 39 muertos de 2001, porque ella era de ese gobierno, que le perdonó Maldonado, que le perdonó Rafael Nahuel y lo votó de nuevo. Esa parte de la sociedad que la vota es cómplice de los golpes de ayer. No solo se lo acepta, se lo festeja y se lo vota. Son unos cagones, 5 o 6 tipos armados pegándole a un viejo en el piso. En mi barrio, cuando el tipo estaba en el piso, aunque sea uno contra uno, no se le pega. Y jamás 2 personas con uno. Un tipo armado, se juntan 5, le pegan en el piso. La cobardía de la Policía Federal de Bullrich. Cobardes, cagones son. Cagones son. Esos son. Coincido con Adrián en que la idea que busca el gobierno es disciplinar a través de estas imágenes. Me permito preguntarme si están en lo correcto con esa idea. Lograr el objetivo. ¿Cuánto puede? Claro. A ver, para mí, tener que fajar jubilado todos los miércoles no es un signo de un gobierno fuerte, sino todo lo contrario. Un gobierno fuerte no está todos los miércoles pegándole a jubilados. Esto pasó el miércoles pasado, pasó más fuerte ayer, va a volver a pasar el miércoles que viene, seguramente, porque los jubilados no van a dejar de salir a protestar y este gobierno no tiene un plan B que ir a pegar. Respecto a la actuación de la policía, sería interesante preguntarse por qué la ciudad de Buenos Aires se abstuvo de sus responsabilidades en la zona, porque recordemos que ayer el operativo fue completamente llevado adelante por fuerzas federales y acá hay un gobierno de una ciudad al cual, y en un rato si querés lo comentamos porque es un hecho de trascendencia política, esta semana se le empezaron a transferir 450.000 millones de pesos que supuestamente eran en un momento para el financiamiento de la policía propia, y que hace gala de su ausencia y deja a los jubilados en manos de fuerzas que no deberían estar ahí para empezar. Lo que dicen ellos es que o van ellos o va Bullrich, que no quieren estar junto con las fuerzas de Bullrich. Eso lo contamos también quedan en el medio de estas cosas y no puede ser identificado quién es el que caga palo a la gente y quién es. Por un lado eso y por otro lado... Dicen ellos. Por un lado eso y por otro lado, porque Jorge Macri y Bullrich se ven el uno al otro como rivales electorales en el próximo turno. Bullrich para ser jefa de gobierno, Jorge Macri para buscar la reelección. Y hay un tema también, estaba pensando, ¿no? ¿Cómo logra Bullrich después de tantos años siempre meterse adentro de gobiernos? No lo logra ella con los votos, pero logra ser parte de gobiernos que hacen estas cosas. Recién si quieren lo podemos pasar de vuelta, pues está bueno el archivo del 2001. ¿No? Donde estaba Norma Pla y los diputados, los jubilados haciendo lo mismo. Sí. El tape número 5, que es cuando Néstor Kirchner le decía esto, y se lo decía a la misma que se lo estamos diciendo ahora. Mira, vamos a compartirlo. El día de ayer le dijimos al presidente que no debía descontarse a los jubilados. El Poder Ejecutivo tiene que poner en evidencia la audacia, la determinación para salir de una crisis, de un momento dado, como dice bien Patricia. ¿Pero cuál es la audacia? Perdón. Débiles con los fuertes y fuertes con los débiles. Había que tomar una medida de alguna forma heroica. Que era audaz con los jubilados.
Es muy tremendo porque es lo mismo que hoy. O sea, le volvieron a bajar a los jubilados, vuelve a estar Patricia Bullrich. En ese momento ella era la que descontaba. No puede hacer huelga, no puede hacer huelga, no tiene la fortaleza de la CGT que va ahí y te mete 100.000 personas y la policía se va a la casa porque se cagan cuando ven a la CGT. Sí. Patricia Bullrich no reprime a la CGT. Y no reprime a la CGT. No. Reprime a los viejitos. ¿No? Es una jubilación que no alcanza y encima con costos más altos por todos los medicamentos que salieron de la cobertura de PAMI. ¿Cómo no van a ir los miércoles a reclamar por una jubilación? Yo fui ayer a darme la vacuna contra el dengue, la segunda dosis. Y como voy seguido, ahí uno se hace amigo, qué sé yo. Y me dicen, Navarro no sabe la cantidad de personas mayores que vienen y cuando averiguan cuánto sale, no se la dan. Claro, lógico. Y todos sabemos que este verano va a ser furioso. Hoy Lucía Rodríguez Bosch hizo temprano un gran informe sobre los medicamentos del PAMI. Hay más de 30 drogas que se multiplican la cantidad de medicamentos que están dejando de recibir el 100%, donde tenés desde analgésicos, corticoides, tratamientos para el dolor, o sea, cosas muy necesarias para sobre todo para el jubilado, para cualquiera, pero para jubilados sobre todo. Condena a muerte la decisión. Y el sufrimiento, porque todos esos medicamentos para el dolor. Yo tengo un dolor de cintura crónico, que obviamente cuando voy creciendo cada vez es más fuerte. Sí. Y la verdad que me tengo que hacer un montón de cosas para sostenerlo, kinesiología, y también tomar medicamentos, ¿no? No me queda otra. Y hoy le sumo algo, porque a lo que contó Lucía, los medicamentos, más lo de Cande de que le bajan las jubilaciones, vino Nico Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, contando que le subió la demanda en los hospitales públicos de muchos casos de enfermedades crónicas que llegan sin tomar sus remedios. O sea que se descompensan por no poder comprar el remedio. Claro. Entonces alguien, un diabético, o alguien que necesita un medicamento para la presión, o alguien que necesita un medicamento para el dolor, llega en la última al hospital porque cortó el tratamiento crónico. El tratamiento crónico, digo, si vos tenés hipertensión, no podés estar un día sin tomar la pastilla de la presión. No es nada más si tenés un ACV o no, sino el fuerte deterioro de las arterias. Claro. Si vos tenés diabetes, no podés estar un día y que la glucosa se te vaya a 300, porque te hace mierda. Es decir, hay muchas cosas que no se pueden. Y hay mucha gente que está tomando las pastillas día por medio. Bueno, la está matando. Ayer a Guillermo Francos en la Cámara de Diputados le preguntaron por esto. Y él dijo que el gobierno consideraba que la jubilación mínima era la correcta en función de la canasta de los jubilados. Lo dijo explícitamente, lo fui a buscar, fue una larguísima exposición de más de 5 horas, fui a buscar ese momento y efectivamente dijo eso. Es el jefe de gabinete. Lo que a nosotros nos espanta, al gobierno le significa un blasón entre su propio electorado. Y este es el detalle que me permite retomar lo que vos planteabas respecto a la jactancia que se puede percibir cada vez que reprimen a alguien de muchos votantes libertarios que lo disfrutan. Hay una frase que se ha hecho moda entre ellos que es: esto es lo que voté, es exactamente lo que voté. Cada vez que hay un episodio de crueldad, ante cada episodio de crueldad hay un montón de personas, no necesariamente trolls, los trolls pueden iniciar la secuencia, pero después hay un montón de personas detrás de cuentas que por lo menos en ese ecosistema que puede servir como muestra, que es Twitter, salen a decir exactamente esto. Es lo que voté. Bueno, ahí hay una tarea por hacer por parte de la política que se sensibiliza ante la crueldad, que es la recomposición de conciencia. Igual, ojo, porque si no, es lo estamos mismo nosotros espantándonos por lo que al gobierno le parece fantástico. Pero es cierto que no es lo mismo jubilados que empleados públicos, que prestaciones sociales. Lo mismo dijimos de las universidades. El gobierno fragmentó la protesta y ahí estamos. No recompuso salarios docentes, le puso una platita en el bolsillo a Jacobiti y ya está. Este nivel de violencia lo pone en otro lugar al gobierno. Por eso me parece que además, yo no digo que no lo contemos, digo que hay que recomponer conciencia a las personas que se jactan de esta violencia. Sin ninguna duda. Pero ahí yo creo que hay un tema que es, vuelvo a mi tesis de politólogo, gobierno que baja ingresos, gobierno que pierde elecciones desde el retorno a la democracia para acá. El problema que pasa tenemos siempre. es que las elecciones son dentro de 3 años y medio. No, por eso, y que no hay nada enfrente. Hay mucho sufrimiento. Pero lamentablemente cuando un gobierno hace esto, hay una oportunidad enfrente. El problema es que están además, perdidos. Le voy a poner un costado macro. Puede tener un incidente, una corrida de ellos, es posible. Ahora, si la sociedad le deja que los cague de hambre, la inflación va a seguir bajando.
La gente no consume. Si la sociedad lo deja que al cagarlos de hambre importemos menos, va a seguir teniendo dólares. Es decir, con este plan, a él le cierra para no caerse. Ahora, del otro lado tiene que haber algo que le impida hacer esto. Que le impida hacer esto. O por lo menos, ¿qué hace uno? A ver, ¿qué haces en tu casa para que no te entren a robar? Y capaz que pones una alarma, mejorás la puerta, o sea, le pones todos los obstáculos posibles para que no te... Bueno, a este gobierno hay que ponerle todos los obstáculos posibles para que no se convierta en un régimen fascista, que cague de hambre al 60-70% de la sociedad, y cuando proteste, lo cague a palo y le meta preso. Hay una cuestión también que es que pareciera que para muchos dirigentes la política se volvió performativa. Y las performances lo que tienen es que van perdiendo su efecto con la repetición. Ayer, por ejemplo, se levantó la sesión en la cual Franco se estaba respondiendo preguntas del Congreso porque estaban reprimiendo afuera. Nadie se enteró. Sí, la vez pasada ya habían levantado una sesión porque estaban reprimiendo, y la anterior también, y la anterior también. Y es más, si Franco, en uno de los pocos actos de rendición de cuentas de este gobierno, aunque sea parcial, aunque sea formal, puede zafar de hacerlo por una protesta de la oposición, hay algo que no está funcionando. Sentate ahí, quédate con Franco y hacelo contestar por lo que está pasando afuera. Digo, hay un nivel de agresión a la población. Uno supone que en algún momento la gente se va a dar cuenta de que es todo contra ellos. Ahora, estas cosas te las deforman. La semana pasada, en un programa de televisión a la noche, lo único que mostraron era una diputada gritándole a un policía. La tuvieron que poner en mute porque la diputada estaba diciendo, le están pegando a los jubilados. Todo lo que mostraron era que una diputada estaba atacando, según ellos, a la policía. Y era una diputada que estaba diciéndole no le pegues más a los jubilados. Bueno, la tapa de Clarín de hoy es elocuente, no sé si lo comentaron, ¿no? La tapa lo dijeron temprano Nico y Lu, que es la única tapa que puso a un joven como peleándose con la policía en lugar de poner a la policía reprimiendo jubilados. Claro, que ese fue un argumento que usaron ayer los trolls del gobierno. No eran jubilados, eran muy jóvenes. Creo que hasta el propio Adorni lo dijo, o alguno de los voceros en una entrevista. Hoy, Franco lo dijo. Dijo, la gente, los militantes de izquierda se jubilan muy jóvenes. Fue el chiste que hizo. No entienden lo que es la solidaridad, lo cual es raro porque ellos inmolan todos los días por empresarios que tienen una vida mucho más distinta de ellos que la que nosotros tenemos de los jubilados que están sufriendo. Si te fijas, Nico, en la cuenta de Twitter de Javier Milei, yo hoy hice el intento antes de venir para acá, la verdad que les juro que es muy complejo, hice el intento de recorrer rápidamente todos los reposteos que había hecho desde el momento en que se desató la represión. A vos todavía te cubren el omeprazol, ¿no? Por eso digo, entre que se produjo, se desató la represión policial y Javier Milei hizo la visita a la sede de Mercado Libre, todo ese recorrido de retweets de Javier Milei, les juro honestamente que es repugnante, porque es todos los trolls repetidos hasta el cansancio, los mismos tweets replicados una y otra vez por el propio Javier Milei. No es una sola vez que los retuitea constantemente. Entonces vos vas bajando en lo que creo que se denomina el timeline de Javier Milei y volvés a encontrar una y otra vez el mismo tweet. Y lo que se repite como dinámica es esto: no son viejos, son jóvenes que vienen a desestabilizar, y está bien que los caguen a palos. E incluso algunos de los tweets es: y si hay viejos que se ponen de frente a la policía, está bien que los caguen a palos. Y si van los gremios, las organizaciones sociales, no les fajan. Y los intendentes, la policía se caga encima. La policía está para pelear 5 contra 1. Roberto, no solo la policía, hay una acción sistemática de Patricia Bullrich como encargada de la Fuerza de Seguridad en la Argentina, donde evita y elude siempre la confrontación con los gremios, con las columnas sindicales más importantes, con los gremios organizados y demás. Es una dinámica, casi te diría que es una política de Estado de Patricia Bullrich, solo emprender las represiones contra espontáneos, entre comillas, contra personas participantes desarticuladas fuera de las columnas principales y demás. Patricia Bullrich busca sistemáticamente a los sueltos, entre comillas, a los más viejos, a las mujeres. Claro. Sabe a dónde golpear. La defección de las organizaciones colabora con eso, ¿no? A mí me han dicho más de una oportunidad también que hay muchos policías que no quieren colaborar. Que vos los ves ahí, los tipos están quietitos y no quieren entrar en la represión. Es decir, que no todos, que ella tendrá equipos, sabrá quiénes lo hacen y quiénes no,
Pero, o sea, no todo el mundo está haciendo obediencia de vida en este momento. Hablando no de- todo el mundo está-